Hola a todos, espero que anden bien. Vamos a recapitular un poquito las cosas que estuvimos trabajando. Yo traté de que con la dificultad que tiene dictar la clase en este formato novedoso, eh, ver los elementos esenciales para tratar de comprender la forma de diseñar y programar las clases y la enseñanza, que es un poco el objetivo de nuestro taller. Entonces, nos planteamos, ¿se acuerdan las tres preguntas? ¿Qué, cómo, por qué? Y utilizamos el diseño curricular de 4 y 5 años como una forma de tratar de encontrar esas respuestas en el diseño. Gracias a esa lectura del diseño y al ejercicio de leerlo, de obtener información que fueron haciendo ustedes, fuimos encontrando que hay términos que en la enseñanza y en la programación de la enseñanza suelen ser recurrentes. Entonces, hablamos de propósitos, objetivos, contenidos y la última clase cambié absolutamente de foco y les propuse ver un video de una actividad que yo subí para Audio Perceptiva 1 con un ejercicio puntual, que ustedes tomen nota uno por uno de todas las actividades que tenían que hacer como estudiantes para poder realizar la clase. Entonces, por así decirlo, incluimos un nuevo ítem en estos que estamos trabajando, porque ya venimos evaluando el ítem que se conoce como propósitos, objetivos, contenidos, y ahora agregamos actividades, ahí se ve mejor. No sé si recuerdan, hubo un ejercicio en el cual ustedes tenían que buscar un propósito del diseño con objetivos que respondan a ese propósito, contenidos que puedan eh, servir para desarrollar esos objetivos que uno tiene planteados con los estudiantes. Y el otro día cambiamos de rumbo, dejamos un poco el nivel de 4 y 5 años, nos pasamos a otra actividad, también una situación de enseñanza, y les pedí que hagan una mirada sobre esa clase, que ya les dije, si bien la hice yo, no es porque sea mía, en realidad es una adaptación que hice yo de una clase de Erzsébet Szöny. Entonces quería que conozcan esa clase para que hagan el ejercicio de desarrollar el punto a punto de todas las actividades que un estudiante va a hacer cuando cumple esa clase. Entonces agregamos un ítem a estos ítems que venimos trabajando, que es actividades. Y quiero que se dieron cuenta ustedes mismos a qué responde estudiar las actividades, analizar las actividades de enseñanza. Responde a pensar el cómo enseñamos lo que queremos enseñar. Entonces, cada actividad que va a hacer un estudiante durante una clase o que se lleva en esa clase para hacer a posteriori, en forma autónoma en su casa, ese cúmulo de actividades van a ser el despliegue que el docente hace, que el profesor hace, para poder desarrollar el cómo quiere encauzar esa enseñanza y ese contenido que quiere enseñar. Así que este taller quiere conceptualizar ideas y pensar una forma de trabajo, pero no nos interesa a nosotros hablar exclusivamente del nivel inicial o del secundario o del primario o del terciario. Lo que nos interesa es ver cómo se diseña la enseñanza. Entonces, estudiamos un diseño curricular, yo lo tomé no porque sea el mejor, es el más nuevo, simplemente por esa razón. Vimos una clase para que ustedes a raíz del ejercicio de ver la clase se pongan a pensar en las actividades, y creo que está bueno reflexionar algo al respecto con las actividades. Si ustedes
recuerdan la clase y recuerdan lo que estuvieron haciendo en ese paso a paso, en ese punto a punto, habrán visto que en el transcurso de una clase de media hora, no recuerdo cuánto dura el video, eh, se concentran un montón de actividades para hacer. Es cierto que el video da por sentado por ahí algo que en una situación de una clase normal, me refiero con estudiantes en el aula, por ahí demande más tiempo, porque por ahí un estudiante se equivoca, entonces el profesor lo ayuda, o alguien no entendió y tiene que repetir. Esto en una situación de un video no ocurre, o sea que la clase por ahí es más larga, ¿sí? Además, por ahí el profesor escucha a los estudiantes durante la clase. Aquí en el video ustedes no vieron al profesor escuchando la clase. Yo simplemente impartí actividades, consignas, pero eh, no me tomé el tiempo, porque no existía en este formato, de oír a cada estudiante, ayudarlo, ¿sí? Evaluar un poquito qué dificultades presentaba, etcétera, etcétera, que eso también es parte de una clase. Lo que sí me servía que ustedes analicen es ver de qué manera se encausa la enseñanza. Y la enseñanza básicamente está estructurada, eh, me refiero a la enseñanza, a lo que es la clase concreta, a un profesor que empieza a guiar distintas actividades. Esas actividades, ese hacer, que puede ser leer, subrayar un texto, comprender, o sea, hacer una comprensión de textos escritos que se hacen en la clase, hacer una exposición oral, oírla, tomar nota, que por ahí es lo que está ocurriendo más en este tipo de clases que están teniendo conmigo. Eh, Situaciones más prácticas donde el profesor quiere desarrollar una habilidad determinada y él a veces muestra para que el alumno copie, que esto es lo que por ahí vieron en la clase de audio, etcétera, etcétera. En sí es un cúmulo de una actividad tras otra. Hay que hacer muchas cosas en la clase. Y ese hacer tras otro, tras otro, tras otro, es lo que construye en sí lo que una vez una colega, una profesora dijo, es como el guión de la clase, es como el guión de la obra, es el paso a paso. Entonces, las actividades que el profesor, el maestro diseña para que los alumnos hagan en la clase, en el fondo es ese paso a paso que va a responder a aquella habilidad que yo quiera desarrollar, aquel contenido que quiera enseñar, aquel objetivo que me haya puesto y aquel propósito que yo tenía. Por así decirlo, de un propósito por ahí se desprenderán un par de objetivos. De ese par de objetivos se desprenderán 3, 4, 5, 6 contenidos. Ahora las actividades van a ser cientos, porque son muchas las actividades que hay que hacer para ir desarrollando una habilidad, consiguiendo un conocimiento determinado. Y lo voy a decir de otra forma, en algún punto es el arte del maestro. El maestro piensa al principio del año, a mitad de año, qué cosas enseñar. Ahora, el día a día, lo que ocurre minuto a minuto en la clase, es esa tarea en la que el maestro dice, mis alumnos van a hacer esto, después van a hacer lo otro, después yo les voy a mostrar algo, después les voy a pedir que esto se lo lleven para hacer en su casa. Entonces, es muy común que los diseños curriculares, los currículum, los programas, desarrollen muy claro los objetivos, los fundamentos, digan los contenidos que hay que trabajar y por ahí un poco den algunas nociones sobre cómo enseñarlo. Y en el diseño curricular de nivel inicial de 4 y 5 años, ustedes han visto que hay eh, sugerencias de cómo enseñar determinados contenidos. Ahora, lo concreto que es ir a una clase y hacer esto, 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 esto y esto y esto otro para que mis estudiantes desarrollen una habilidad determinada, eso, por así decirlo, es un arte que le corresponde exclusivamente al maestro. Entonces, ustedes si algún día van a trabajar al nivel inicial, van a sacar los objetivos que están expresados en el diseño.
por ahí no haga falta que ustedes agreguen objetivos propios. Podrán agregar algunos propios, pero deben respetar los que están en el diseño porque están claros y están explícitos. Los propósitos también y los contenidos también. Los contenidos los van a tomar del diseño. Ustedes cuando vayan a una escuela primaria buscarán el diseño de primaria y tendrán que tomar los objetivos, los propósitos, los contenidos del diseño. Luego van a leer qué sugerencias hay para la enseñanza. Pero ustedes como docentes van a ser los que van a tener que encauzar en un día a día, en un clase a clase, todas las actividades que van a tener que hacer con los estudiantes para conseguir esos objetivos y esos contenidos. Entonces, esto es algo que muchas veces viene dado por un plan de estudio, por una ley de educación, por un currículum, porque son decisiones que ya vienen tomadas y vienen encausadas, digamos, desde niveles superiores y niveles gubernamentales también. Porque, por ejemplo, un plan de estudio, para que sea aprobado, debe cumplimentar con ciertos requisitos. Y entre esos otros requisitos es expresar este tipo de cosas. Los objetivos, ustedes podrán plantearse objetivos propios, objetivos personales para la enseñanza, pero cada nivel, cada institución responde a objetivos que están vinculados a los que se expresan las leyes, los diseños curriculares, etc. Que los diseños no son más que documentos legales, ¿sí? Los contenidos también. Ustedes podrán agregar algún contenido que crean que está faltando para conseguir aquel objetivo que querían. Pero lo que no van a poder es no trabajar los contenidos impuestos por el diseño, por un plan de estudios. Entonces, hay una parte de nuestra enseñanza que sí o sí va a responder a órdenes superiores. ¿Por qué? Porque hay una especie de contrato de garantía que es el siguiente: si este profesor no está y viene otro, los estudiantes igual van a aprender lo mismo. Si aprenden con uno o aprenden con otro, por ahí toman caminos distintos. Pero el día que den el examen y pasen al siguiente año, van a tener que tener ciertos conocimientos mínimos iguales. Si no, algunos van a tener una desventaja con respecto a otros. Estas garantías de que el nivel de un año al otro tenga una coherencia, de que ciertas cosas mínimas cada estudiante las pueda resolver al finalizar un ciclo, al recibirse, etcétera, etcétera, son garantías que tiene que otorgar la institución mediante el plan de estudios, en el caso de una institución superior, y la escuela primaria, la escuela del nivel inicial, o sea, el jardín, la escuela secundaria, lo van a garantizar mediante el diseño curricular. O sea, esto es la garantía de lo que todos tienen que aprender. Entonces los profesores tenemos que tomar esos elementos, esos contenidos, esos propósitos y enseñarlos como están expresados ahí. ¿Por qué? Porque le estamos garantizando a nuestros alumnos que si algún día nosotros no estamos, lo que aprendieron sirve, y sirve lo mismo si algún día nos reemplaza otro. Entonces, el docente, toda esa serie de elementos, propósitos, objetivos, contenidos, no es tan libre de elegirlos. ¿Y por qué? Porque hay ciertas garantías que nosotros como sociedad queremos tener con respecto a la educación de nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos, nuestros habitantes, es lo mismo, me refiero ¿sí? a las generaciones que nos suceden. Entonces, nosotros como profesores tendremos que saber leer propósitos, objetivos, contenidos de los diseños curriculares según el nivel en donde estemos. En el caso del nivel superior, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires no hay un diseño curricular, sino que se llama plan de estudio. Hay un plan de estudio en el Conservatorio Manuel de Falla, un plan de estudio en el Piazzolla, etcétera, etcétera. Actividades. Aquí es cuando los planes de estudio, los diseños, dan sugerencias
eh, proponen algunas ideas, pero el profesor le da la libertad para que elija qué actividades hacer con los estudiantes. Perkins dice que el conocer, él dice no el aprender, el conocer, que no es lo mismo, y el comprender, que es más que el conocer, porque Perkins va a decir que conocer es adquirir algo, comprenderlo es más que adquirirlo todavía. Él va a decir que la comprensión se logra mediante actividades. Son los alumnos los que, guiados por un maestro, realizan suficientes actividades para alcanzar la imagen mental de aquella cosa que se quiere aprender y comprenderla. Entonces, nuestra tarea como docentes, a la hora de diseñar la enseñanza, es situarnos en qué nivel estamos, fijarnos cuál es el plan de estudio o el diseño curricular, tomar de allí los propósitos, los objetivos, los contenidos, leerlos, comprenderlos, si es necesario colaborar con algún objetivo extra porque uno cree que puede sumar con un objetivo más, lo suma, por supuesto. Y los contenidos, esos, los que figuran, los tiene que dar. Es la garantía para que los estudiantes tengan una seguridad en su estudio. Me haya tocado el profesor que me haya tocado, yo tengo la garantía de que la materia tal de tal año la aprendí. Y que no sea suerte o mala suerte si me toca un profesor u otro. La diferencia del profesor debería ser qué camino toma, qué recursos usa, cómo llega hasta. Pero la llegada tiene que ser garantizada. Por eso los profesores, respetando en los programas de estudio, en el caso de nivel superior, o en los diseños curriculares, en el caso de la educación general, inicial, primaria, secundaria, en escuelas de música también hay diseño curricular. Me faltó decir ahí, las escuelas de música de la Ciudad de Buenos Aires tienen diseño curricular, no tienen plan de estudio, se llama diseño curricular. De ahí tomamos objetivos, contenidos, propósitos y las actividades por ahí están sugeridas con ciertos matices, poco más, poco menos. En el nivel superior en general no hay tanta sugerencia de actividades, pero es el profesor el que tiene que decidirlas, plasmarlas y concretarlas en el clase a clase, el día a día. Vuelvo a recordártelo: propósitos, objetivos, contenidos, actividades. A la hora de pensar el diseño de la enseñanza, para qué, por qué, cómo, date cuenta que ahora los vamos a transformar en ítems mucho más precisos. Estos dos a veces son confusos, ya lo sé. Yo tengo mi opinión al respecto. Yo creo que también son confusos. Cuando yo estudiaba no estaba. Esto fue algo que se agregó después. Y tiene su porqué. Estos otros tres sí estaban. La teoría de la programación de la enseñanza y demás, muchos pedagogos, muchos teóricos en los últimos años agregaron y sugirieron agregar este ítem. Entonces, ¿qué, por qué, cómo? Vamos a transformarlo ya en ítems concretos, que son estos 4. Les voy a pasar 2 archivos, además de esta clase, 2 archivos. Hay uno que lo hizo Marta Sima. Marta Sima fue vicedirectora del conservatorio hace muy poquito, se jubiló justo en el año de la pandemia, por ahí. Y el otro texto es de Dio Harstein, no me acuerdo cuál es de cuál. Son parecidos, porque los dos hicieron algo parecido en el conservatorio para transmitírselo a los profesores, a los distintos departamentos, para ir confeccionando los programas de cada materia. ¿Sí? El conservatorio, cuando cambia y hace su nuevo plan de estudio, 2015 por ejemplo, diseña todo un plan. Ese plan está en internet, lo pueden encontrar en la web del conservatorio.
en donde está todo armado el croquis de cómo es cada año de estudio, qué materias se dictan. Ahí van a encontrar objetivos generales, eso después ya lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a analizar. Pero no quería leer tantos diseños y tanto currículum porque se hace un poco tedioso, por eso quería matizar con otras cosas. Lo que les voy a transmitir son guías para confeccionar programas. Los programas de las asignaturas vendrían a ser como si fuese el diseño curricular de la materia y de un año. O sea, piano 1, piano 2, piano 3, ¿sí? Por así decirlo, es el diseño de todo el año de una disciplina, de una materia. Pero es muy interesante, sobre todo creo que es el de Marta Sima, que es un poco más detallado, porque está súper clara la explicación de qué es el propósito, qué es el objetivo, qué es el contenido, qué son las actividades y además te explica cómo redactarlos. Y me parece que es concreto, pero lo más claro que yo encontré para pasarles. ¿Qué es un objetivo y cómo se redacta un objetivo? ¿Qué es un contenido? ¿Qué es un propósito? ¿Cómo se escribirían los propósitos? ¿Sí? Creo que el de Marta Sima, para poner ejemplos, inventa una materia que no existe. Ella prefiere inventar una materia que no existe para darte un ejemplo sin confundir con algo que ya existe, así no se hace lío. Y creo que el de Diego Harstein toma, creo que como ejemplo algo de piano, me parece, de piano 1 creo. ¿Sí? Eso no me acuerdo bien. El de Marta era una materia inexistente, algo así, improvisación en el jazz, algo así creo. No me acuerdo bien la materia, pero bueno, van a ver que es una materia que no está en el conservatorio. Entonces, lean esos dos textos, son breves, son de 2 páginas, y allí van a encontrar una explicación muy clara de cómo confeccionar un programa. Entonces, hay muchas cosas dando vueltas. El qué, para qué, cómo, ya lo estamos transformando en ítems muy específicos. Los diseños curriculares vendrían a ser los programas de la escuela primaria, del nivel inicial o del secundario o de las escuelas de música. ¿Sí? Los diseños curriculares abarcan todo un ciclo entero. Están divididos por materias. En el caso del nivel inicial, 4 y 5, por ejemplo, que es uno de los que tomé, está el de 2, 3, hay varios diseños. El de 4 y 5 que tomamos como ejemplo tiene el capítulo de música, que es una de las materias en el nivel inicial. Entonces, en ese capítulo hicimos la lectura y encontramos estos elementos, propósitos, objetivos, contenidos. No encontramos actividades, porque les expliqué que esto no suele estar en los currículum o en los programas o en los planes de estudio. El nivel superior, en vez de hablar de currículum, habla de plan de estudio. Tiene un plan de estudio. Y después, cada disciplina confecciona un programa. Si vos sos maestro de música en un nivel inicial, vos vas a leer el currículum, pero vos vas a confeccionar el programa para tu sala de 4, para tu sala de 5, para tu sala de 3. Si sos maestro en primaria, vas a leer el diseño curricular y vos vas a tener que confeccionar tu programa. Del diseño vas a tomar los propósitos, los objetivos, los contenidos y vas a confeccionar el programa para primer grado, para segundo, para tercero, por todo un año de trabajo. El programa viene a ser el documento que el profesor hace. Este programa no lo hacen los institutos, el ministerio, lo hace cada profesor para cada grupo de estudiantes por un año. El programa es lo que el profesor va a enseñar en ese año. En el programa el profesor va a tomar los objetivos, los contenidos, los propósitos del diseño, según el nivel en donde esté, o del plan de estudios si está en el nivel superior. Y las actividades vas a ver que en el programa anual las va a redactar de forma genérica. Va a describir varios tipos de actividades que va a hacer durante el año, de forma genérica. Otra cosa es el plan de la clase. No sé si te acordás que en una de las primeras clases yo les hablé de currículum o plan de estudio, que viene a ser lo que está arriba de todo, programa,
que es lo que el profesor hace para cada materia en cada año. Y por último está el plan de la clase. Nosotros hicimos como un ping-pong. Si vos te fijás en la clase anterior, vimos una sola clase y de esa clase analizamos cuáles eran las actividades. Los contenidos yo los mencioné. Cuando empieza la clase digo, vamos a aprender esto y lo otro. Entonces fíjate que de esa clase se menciona el contenido al principio de todo. Entonces, ahora nos vamos a parar en el estamento del medio, el programa. Y vamos a leer este texto de Diego Harstein y el otro de Marta Sima. Son parecidos, pero están los dos prácticos para verlos, de cómo se confecciona un programa. Cómo se redacta el objetivo, etcétera, etcétera. Para ir cerrando, ya no nos queda tanto tiempo de trabajo. Vamos a ir cerrando estas ideas. Vamos a tomar algún currículum más. Estaría bueno que veamos un poquito otros diseños para también mirar otros formatos de escritura, pero vamos a encontrar que hay elementos iguales, que por más que esté redactado distinto, que por ahí no tiene el mismo formato que el de inicial, es otro formato, pero también uno empieza a leerlo y empieza a encontrar que están los contenidos, los objetivos, los propósitos. El programa viene a ser lo que uno se plantea para un año de estudio y el plan de clase es la clase individual. Ahora nos estamos anclando un poquitito en el programa, que es lo del medio. Lo del otro día fue un poquito un ejercicio para no estar leyendo tanto diseño y cambiar un poquitito y analizar esto de las actividades. Fue como una especie de recreo para variar un poquito. Ahora nos vamos a meter en la idea de confeccionar un programa, qué es hacer un programa, y yo les paso esto que es pensado para nivel superior. Acuérdense que en este taller no nos vamos a anclar en un nivel específico, sino que vamos a ver un poco de todos los niveles. No les pido un trabajo para hacer en especial ni nada, lean bien esos textos porque la próxima semana sí les voy a indicar un trabajo escrito con respecto a un programa anual, ¿sí? Que es un poquito lo que vamos a tomar de esto que yo les voy a pasar. Les deseo una buena semana, nos vemos la próxima. Adiós.